Uno de los hechos muy significativos de nuestra historia republicana lo ha sido la llamada Operación Soberanía. Hecho histórico este que marcó una causa para llegar al 9 de enero de 1964. Y fue el 9 de enero de 1964 el hecho más significativo, lamentable, heroico, patriótico que ejecutó la población de estudiantes del Istmo de Panamá, encabezados por los institutores, en reclamar su soberanía al coloso norteño que ocupaba la mal llamada zona del Canal. En esa fecha, en su afán de elevar nuestra enseña, se enfrentaron a policías, civiles y estudiantes soneitas frente a la escuela de Balboa. Pero ¿cómo se llegó a ese momento tan nefasto? Desde la firma de los tratados Jaibu-No-Varila, el 18 de noviembre de 1903, el pueblo panameño inició a lo largo del siglo XX una serie de protestas. Y estas protestas, casi todas, encabezadas por los estudiantes. Los estudiantes no fallaron en su memoria histórica, recordando siempre las causas de ese nefasto tratado. Así, por ejemplo, en 1927 protestaron por el Tratado Kellogg-Alfaro, la grandiosa huelga estudiantil de 1943, el rechazo al Tratado Philos-Hines en 1947, solo por mencionar algunas. Vayamos al año de 1957. Existía, para esa fecha, un gremio de estudiantes conocido como Unión de Estudiantes Universitarios, dirigido o cuyo líder era el joven estudiante Carlos Arellano Lennox y su segundo en dirección el joven estudiante Ricardo Ríos Torres. Arellano Lennox fue invitado en las postrimerías de ese año a un congreso internacional de líderes estudiantiles universitarios de países no alineados. Y en dicho congreso, cada expositor planteaba el problema o problemas más significativos de su país. Indudablemente, el joven Arellano Lennox planteó ante ese congreso el problema de la soberanía de Panamá sobre el territorio denominado Zona del Canal. Posterior a su presentación, un estudiante europeo señaló a Arellano Lennox que él había visitado a Panamá y que conocía la zona del canal. Y le señaló, le remarcó que él jamás había visto ondear o flamear la bandera panameña en ningún rincón de dicho canal. A su regreso al suelo patrio, se reunió con la directiva de la Unión de Estudiantes Universitarios para presentar los resultados y su experiencia en dicho congreso, y señaló su conversación con el joven europeo y la bandera panameña en el canal. La explicación de Arellano Lennox sobre su experiencia y conversación con el compañero universitario motivó a urdir un plan para, de alguna forma, atacar el problema de la soberanía de Panamá en el canal y motivar a los panameños, a los estudiantes y a los gobiernos de buscar promover una solución al conflicto de la soberanía de Panamá en la zona del canal.
Arellano Lennox, Ricardo Ríos Torres y compañeros universitarios encerrados en un salón de la universidad, concibieron el plan, que consistió en sembrar banderas panameñas en sitios seleccionados, escogidos y que le dolieran al Imperio del Norte. Para llevar a cabo dicho plan, necesitaban insumos, banderas, astas y movilización de los estudiantes. Con uno de los miembros de la directiva de la UEU, lograron varias órdenes de compra con membrete de la Universidad Nacional y con ellas compraron 75 banderas y 75 palos de escoba. Sin embargo, quedaba el problema del transporte. Resulta que frente a la hoy Asamblea de Panamá, había en toda la esquina, frente al semáforo, un famoso y popular restaurante conocido como la Pepsi Cola. Ahí se estacionaba una piquera muy conocida de taxis, pintados de negro con una franja amarilla, algunos blancas, otras, de nombre Mickey, Taxis Mickey. Muy utilizadas por los norteamericanos que cruzaban el límite y venían de compras a la ciudad de Panamá, o aquellos norteamericanos o marinos que llegaban a territorio panameño e iban y visitaban la calle K y calle J en aquellos tiempos. Al momento de contratar los taxis Mickey, los choferes preguntaban que cuál era el objeto de esa visita a la zona, al área de Balboa y al área del puerto. Los estudiantes señalaban que era por un intercambio cultural que se había dado entre estudiantes norteamericanos y estudiantes panameños. El día y hora escogido para esa operación fue el 2 de mayo de 1958, a las 10:15 de la mañana. Muy importante esa hora, porque a las 10:15 era la hora del coffee break para todos los empleados administrativos en toda el área canalera y para muchos puestos de control policial. En otras palabras, en esa hora no se iba a prestar atención a lo que estaba ocurriendo en las calles. Eso por un lado. Por otro lado, todos los estudiantes que iban a participar en ese movimiento tenían que estar ensacados, tener saco y corbata y con zapatos bien lustrados, porque en aquellos tiempos para el norteamericano en la zona, panameño con camisa y zapatilla era maleante, panameño con saco y corbata era un comerciante o empresario. Es importante señalar el porqué de la fecha, 2 de mayo. Resulta ser que hasta el año de 1968 se entraba a las escuelas a dar clases el primer lunes de cada mes de mayo. Y en ese año, el primer lunes caía 5. Y al ejecutar ese plan, día viernes, 3 días previos a la entrada escolar en todo el país, ese movimiento iba a revolucionar a la ciudadanía y al estudiantado. El plan estaba perfectamente planeado. Llegado el momento, los estudiantes dirigidos por Arellano Lennox, más o menos a las 10 de la mañana, ya estaban dentro de los taxis y camino hacia los predios de la zona del canal. Y exactamente a las 10:15 se bajaron rápidamente en distintos puntos los estudiantes para sembrar la bandera. Puntos como el Hotel Tivoli, el edificio de la administración del canal, cerca del puerto de Balboa, en fin. Y los choferes del taxi, temerosos, asustados, asombrados ante aquello que para ellos fue inaudito y sorpresivo, también apoyaron a los estudiantes y salieron rápidamente del área. Las autoridades soneitas, asombradas
de esta situación, recogieron las banderas, las 75 banderas, y fueron entregadas a la Cancillería panameña, en donde le advirtieron al gobierno panameño que este tipo de situaciones verían afectadas seriamente las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y que no querían que sucediera más. El pueblo panameño, al difundirse la noticia rápidamente, aplaudió este hecho, catalogado como un hecho heroico e inaudito. Los estudiantes fueron recibidos por el presidente Ernesto de la Guardia en el balcón de la presidencia y desde el Parque Catedral el pueblo reunido aplaudió a los estudiantes. Este heroico hecho fue propulsor para que en 1962 el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y el presidente de Panamá, Roberto Francisco Charis, firmaran un acuerdo en donde Panamá izaría la bandera en sitios escogidos, en cualquier sitio, menos en los sitios militares. A 2 años de firmarse el acuerdo entre Charis y Eisenhower, no se procedía en el área canalera a izarse la bandera en los sitios señalados por el acuerdo, lo que provocó que los estudiantes del Instituto Nacional tomaran una decisión al respecto. Los estudiantes del Instituto Nacional, a eso de las 4 de la tarde, el día 9 de enero, pidieron la bandera al rector del Instituto Nacional y todos marcharon pacíficamente hacia el patio frontal de la escuela High School Balboa para izar la bandera panameña. Cuando llegaron, se encontraron con los padres de familia y estudiantes e inclusive iban llegando unidades policiales. Rápidamente, los estudiantes institutores, que inicialmente fueron unos 200, fueron reprimidos, ultrajados y la bandera rasgada. La noticia corrió rápidamente y en menos de 2 horas, toda el área de la 5 de Mayo, el área de San Miguel, el área de la desaparecida Marañón, el Chorrillo, quedó inundada de gente, abarrotada de gente de todas las edades. Inclusive yo, un estudiante de 17 años, como miles otros de estudiantes, que fuimos testigos silenciosos, pero partícipes de esa gesta gloriosa. Hoy, malos panameños malversan lo que la sangre patriótica conquistó y la memoria histórica enterrada por el consumismo político, reemplazada por el hambre de tener en vez de utilizarse el hambre de ser.